Reciban un cordial saludo, bienvenidos a esta clase de las semanas 26 y 27. Se distribuyen 2 semanas debido a que tuvimos anormalidades académicas frente al cumplimiento con entrega de boletines y comisión de evaluación. Entonces algunos cursos tuvieron las clases corridas una semana más. Incluso en lunes festivo se perdió la clase en un grupo, y la semana anterior creo que hubo dificultades también. Entonces vamos a trabajar en esta clase para estas 2 semanas para que todos se pongan al día. El tema central de la clase de hoy tiene que ver con tipografía y diseño de letras. Es un tema muy importante, es un tema que suele servir no solamente para la parte artística, sino a futuro les puede ayudar para resolver inquietudes respecto al manejo de las letras en el aspecto visual. Entonces vamos a dividir el tema en varias partes. Vamos a dividirlo en 3 partes centrales que tienen que ver con la historia, con las partes de la letra y con lo que tiene que ver con diferentes tipos de letra. Sin embargo, antes de empezar con estas 3 partes, quiero hacer una definición rápida de lo que significa lo que es tipografía. Entonces vamos a iniciar con esta definición. Es una definición de diseño. Yo la voy a simplificar, pero básicamente la definición dice que la tipografía es el arte y técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. Esa palabrita tipos, nosotros la utilizamos en diseño refiriéndonos a la letra en 3 dimensiones en metal que se utiliza para imprimir, como si uno tuviera un sello. Por lo tanto, la mejor adaptación para esta definición, para ustedes, que la vamos a aprender desde cuaderno y de ejercicios prácticos, sería algo así como que la tipografía es el arte y la técnica de diseñar, crear y componer letras. Listo, estamos hablando de la parte visual de la letra, de la forma de la letra. Entonces ahí sería más enfocado hacia la parte del trabajo nuestro. Bueno, y vamos a comenzar con la parte de la historia. Y la historia es bastante larga. Yo tengo una línea de tiempo muy larga, pero yo voy a hacer énfasis en unos poquitos acontecimientos. Y el primero tiene que ver con la invención de la escritura. ¿Qué ocurre por allá en el imperio? En la civilización mesopotámica, en ese espacio en Mesopotamia donde varios pueblos se reunieron durante un lapso bastante grande de tiempo. Y el pueblo que mueve la invención de la escritura es el pueblo sumerio. Eso fue en el 3400. En Sumeria se inventa la escritura, originalmente como un sistema de conteo, más que todo para los comerciantes que necesitaban saber cómo se mueven las cantidades de mercancía, y posteriormente se convierte en un sistema que ya es más útil para cuestiones narrativas. En Egipto, 200 años después más o menos, es lo que dicen los expertos, aparecen las primeras formas de escritura jeroglífica, que es una escritura que se mueve a través de imágenes que van contando una historia. Entonces, mientras la sumeria era como más de símbolos muy específicos, la que tiene que ver con el jeroglífico era mucho más simbólica, eran mucho más imágenes, y este mismo sistema lo va a repetir un poco la escritura china, que aparece en el 2000, no tienen nada que ver una con la otra, o sea, no se contactaron, pero en China también hay un sistema ideográfico. Y en China actualmente, para poder escribir hay que aprender a dibujar. Ellos hacen caligrafía, son los dibujos, y los símbolos base son kanjis, y ellos pueden llegar a tener más de 6000 símbolos, mientras que aquí en América tenemos 27 en América Latina, que son las letras del alfabeto. Bueno, posteriormente va avanzando el alfabeto, llega al alfabeto griego, que va a ser un referente importante, ahí lo vemos al lado derecho, porque contiene las primeras insinuaciones de letras como las que usamos hoy en día. Y posteriormente los romanos van a retomar esas letras griegas cuando conquistan a los griegos. Va a haber otros avances. Vamos a mencionar que en América Latina también hubo algunas manifestaciones con los mayas, por ejemplo, hubo códices, con los aztecas también se manejaron murales, y también va a haber con los incas, eso lo vamos a ver a través de la historia. Otra fecha importante para nosotros es que en el 50 a.C. ya los romanos comienzan a trabajar con las letras que conocemos nuestras, las latinas. Nuestro idioma proviene del latín, que era la lengua que hablaban los romanos. Entonces vamos a tener casi todas las letras del alfabeto, con contadas excepciones. Por ejemplo, la V va a reemplazar a la U. Entonces la U no existía en ese momento. Si no se mal, tampoco la Z existía como tal. Entonces va a haber algunas letras que no existen, sin embargo, casi todas las del alfabeto nuestro están presentes en el alfabeto romano. Bueno, posteriormente van a darse diferentes avances, tanto en América como en Europa, la invención del papel, el desarrollo de los códices mayas, la creación de las minúsculas, porque antes todos escribían mayúsculas, las minúsculas aparecen en el 796,
Y seguiremos avanzando con algunas de los avances. Por allá en China, en el 1040, se inventan un sistema de tipos móviles, o sea, de letricas que se pueden montar en una tabla para poder imprimir libros, pero al ser demasiados caracteres en China, pues era muy complicado imprimir así. La letra gótica se establece como la letra de moda en Europa. Todos los libros se escribían en letra gótica por allá en el 1200, que es Edad Media. Y pues vamos a seguir con esas características hasta que en 1456 el señor Gutenberg se inventa la imprenta, que funcionaba con unas letricas que se iban colocando en renglones, unas letras metálicas, lo que llamamos tipos, lo que les decía al comienzo que llamábamos tipos. Y esas letras metálicas, una tras otra, se iban colocando en renglones, y otro renglón, y al colocarlas todas se aplicaba tinta encima de ellas, se les colocaba un papel encima, y con una prensa se presionaban bastante y quedaba el texto impreso en el papel. Después se quitaban las letras y se podía volver a colocar otro renglón nuevo de otro libro diferente. Gracias a este invento, que para mí es tan importante como la escritura, porque gracias a este invento podemos tener libros hoy, y gracias a ese invento hay educación hoy, como la conocemos. Antes de eso, pues los libros solamente eran asequibles para la gente que tenía mucho dinero, porque eran escritos a mano por monjes en monasterios, y un monje podría demorar años escribiendo un libro dependiendo de la extensión del libro. A partir de ahí la historia de la tipografía va a ser muy rápida de contar, porque es la invención de muchos tipos de letras. Entonces empiezan a inventar los que conocemos hoy en día. Entonces empiezan a inventar diferentes tipos de letra, muchas formas nuevas. Por allá en 1812 se inventan la letra que no tiene ningún adornito, la que es básica, la que nosotros sí conocemos variaciones como la Arial y la Calibri cuando usamos un computador. En esa época era la Caslon, fue la primera letra sin adornos, que se llaman sans serif, eso lo veremos ahora. Y a partir de ese momento, ya con la Caslon en adelante, las letras van a ser muy dinámicas en su creación, y poco a poco avanzaremos en esa evolución moderna de la tipografía. ¿Listo? Hasta que llegamos pues a finales del siglo XX, que pues se va a caracterizar por algo muy importante, y es que en 1984 el fundador de Apple, la misma empresa que tiene la creación de los iPhone, los que crean los iPhone, ahí está al lado izquierdo el señor Steve Jobs, va a implementar unas letras más modernas en los computadores de él, los famosos Mac de esa época, los Macintosh. Y esos computadores van a ser muy importantes porque son la competencia de los computadores que tienen Windows, se llaman los computadores de Microsoft. Y esos computadores empiezan a competir con los otros, y la tipografía moderna avanza en los computadores, y gracias a eso hoy tenemos muchísimas letras en nuestros computadores y celulares. Antes de eso solamente había como 2 o 3 tipos y eran muy feitos, no se usaban sino como para mostrar la información en pantalla. Pero Steve Jobs avanza en eso, y pues gracias a él se moderniza todo. Y ya lo que tiene que ver con los últimos 3 décadas tal vez, pues estamos viendo unos avances muy grandes en el manejo de tipografías hasta que llegamos a la parte fotográfica o de ilustración. Bueno, eso es a muy grandes rasgos la historia de la tipografía. En la clase presencial hice mucho más énfasis en algunas cosas, pero se las cuento a ustedes un poco rápido para que no se vuelva tedioso, ya que esto es un resumen de la clase. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte, que tiene que ver con... bueno, un paréntesis. Yo estoy explicando parte por parte del tema, porque les recuerdo que tienen que tomar apuntes en cuaderno y que ese va a ser un trabajo del periodo. Una de las notas que les voy a colocar a ustedes son los apuntes de los temas que hemos visto, que hasta el momento son fotografía, lo que explicamos para el concurso fotográfico, y esta parte de tipografía. Entonces, por favor, vayan tomando apuntes con gráficas, con imágenes, con buenos títulos, decorados, pueden usar marcadores, resaltadores, etc. Los materiales que hablábamos cuando estábamos trabajando en clase el año pasado al comienzo, creo que todos los cursos lo conocen, pero igual hay que trabajar unos apuntes muy visuales para artes. Bueno, vamos a trabajar el segundo tema, y el segundo tema se llama anatomía de la letra. Entonces vamos a hablar de la letra como un elemento que tiene cuerpo, o sea, y como tiene cuerpo se puede hablar de su anatomía. Para poderlo explicar bien, voy a mostrar, ahí al lado derecho ustedes pueden apreciar que hay una cosa llamada el renglón tipográfico. Cuando ustedes estaban más pequeños y usaban cuadernos ferrocarril, se daban cuenta que había un renglón central y 2 renglones, uno arriba y uno abajo, unas lineecitas. Ese renglón tipográfico es la base para crear letras, cualquier tipo de letra. El renglón central va a contener los cuerpos de la letra. Ahí pueden ver ustedes el cuerpo de la X, que es una minúscula en ese momento, y la X cabe completamente dentro de esa línea, dentro de ese renglón, y por eso ese renglón se va a llamar altura de X.
El renglón superior es para colocar los ascendentes, que van a ser líneas o segmentos de las letras que sobrepasan esa altura de X. O sea, viene por ejemplo la letra K, que tiene una linecita que va hasta arriba. Esa línea se va a llamar asta, ahora lo vamos a ver. Y en la parte inferior, el renglón de abajo va a servir para las partes descendentes de la letra, como el palito de la P o la curva de la J. Listo, eso es en las minúsculas. Las letras mayúsculas van a estar por encima de la altura de X, es decir, van a estar por encima del renglón principal y van a llegar incluso a tocar el renglón superior. Depende de la construcción de la letra. En este momento estamos viendo que la que tenemos ahí no toca la línea superior, pero sí va a haber letras que toquen la línea superior dependiendo del diseño. Entonces, esta estructura, ustedes la pueden interpretar si quieren guardar la imagen y pausar el video y verla bien, va a ser la estructura para crear cualquier tipo de letra y para entender cualquier tipo de letra. Bueno, ahora vamos a hablar de las partes, que es a lo que vinimos, la parte anatómica en este momento. Y nos vamos a dar cuenta que la letra tiene muchas partes, muchísimas, que no me interesa que se aprendan todas, porque esto no es una idea de aprendérselos todos los músculos, huesos, etcétera, como en el cuerpo humano, sino que me interesa que aprendan unas 2 o 3 básicas y el resto pues las pueden los que quieran apropiarse de las que les llame la atención. Entonces el primer término es el asta. Las astas, ustedes pueden ver al lado derecho de la letra A mayúscula, que hay arriba una cosa que dice asta montante, trazo, rasgo, filete, pilastra. Esa indicación significa que el asta son los palitos que forman la letra, o sea, son las líneas que forman la letra. En el caso de la A hay 3 astas, 2 astas inclinadas que se suelen llamar astas diagonales y el asta horizontal, que es el palito que ahí está llamado también barra, traviesa, transversal. Las astas siempre son las líneas de la letra. Hay astas verticales, hay astas horizontales, hay astas diagonales y hay astas curvas y onduladas, que son como la de la letra O, que es la curva, y la ondulada es la de la letra S. Entonces ustedes van a encontrar que el asta es la línea. Apréndanse ese término. Y el otro término que es importante aprenderse es el de serif, que es la patica que tiene la letra A mayúscula. Ustedes la pueden ver ahí. La del lado derecho está señalada como serif, remate, gracia, asiento, terminal o patín. Apréndanse el término serif. Serif también se puede hablar en español como serifa. La serif o la serifa es la patica que va a distinguir un tipo de letra completo que se llaman romanas. Eso lo vamos a ver ahora. Pero es importante que lo tengan en cuenta. Todas las demás partes son libres de aprendérselas. Hay unas que se llaman gota, por ejemplo, la de la A minúscula, que nos muestra la caída de esa asta curva. Va a estar el travesaño de la T, va a estar la barra de la T minúscula, la cabecera de la T minúscula, que es esa inclinación rara que tiene arriba. Vamos a encontrar la uña de la A, que está en ese pedacito que está aquí abajo. Y a medida que miremos otras letras vamos a encontrar otros términos como panza, cintura, ahí está el asta, otra vez señalada. El blanco interno, que es la parte blanca interna de la A, de la R y la P, o esas letras que tienen adentro ese espacio cerrado. El brazo de la K, hay cola, hay asta diagonal, lo que les decía. Hay vértices, que es la unión de 2 puntos. Bueno, van a encontrar muchísimos y ahí van a encontrar los ejemplos en estas imágenes. Y la idea es que en esta parte de los apuntes ustedes dibujen unas 2 o 3 letras. Y al dibujar esas 2 o 3 letras pues tienen la opción de poder colocar algunos de los nombres. ¿Listo? Bueno, va a ser importantísimo aprenderse algunos de estos. Y importantísimo también aprender cómo manejar el renglón tipográfico para crear alfabetos. Ahí está la parte de la ñ, la superior, la línea se llama virgulilla, que es un nombre que no es muy común, creo que ninguno de ustedes de pronto lo sabía, que es virgulilla, que es el palito superior de la ñ. Ya pueden dejarlo de llamar palito de la ñ y pueden llamarlo virgulilla. Bueno, les decía que sirve para crear alfabetos porque en este caso es el alfabeto hecho a mano. Bueno, de palabra álgebra. Por eso les decía que para los apuntes pueden usar letras. Aquí se está usando el sistema de los renglones. Entonces, en el centro está el cuerpo de las letras y arriba y abajo pues ascendentes y descendentes, que son las partes superiores e inferiores de las letras. La mayúscula desde la base de la altura de X hasta la parte superior del ascendente, la mayúscula sí es más grande, entonces no hay problema. Y en el cuaderno pueden señalar las partes de la letra como están acá, por ejemplo. También para la letra cursiva, también se puede utilizar ese tipo de señalización para indicar que también están la construcción en 3 renglones, el ascendente, la altura de X y el descendente, y se dan cuenta cómo sobresalen en la parte de arriba las extensiones del ascendente y abajo las del descendente.
Bueno, vamos al tercer tema. Ya con este vamos a cerrar y tiene que ver con la clasificación de las letras. Y lo vamos a llamar clasificación de las tipografías. Originalmente, durante la historia ha habido muchas clasificaciones y el siglo pasado, hace unos 100 años tal vez, se consideraban que había más o menos 8 clasificaciones. Bueno, con el tiempo se decidió que se iba a reducir al mínimo y actualmente estamos hablando que hay 5 tipos de letras que son establecidas actualmente y que se cree que todas las letras que existen están metidas en esas 5 clasificaciones. A estas las vamos a llamar familias tipográficas. Y se llaman así porque, al igual que cualquier familia, como cualquiera de ustedes, pues siempre hubo un momento, un principio de la familia en el cual había de pronto la abuela o la bisabuela tuvo una cantidad de hijos. Y esos hijos se fueron reproduciendo hasta que hoy en día puede que ustedes tengan 20, 30 primos y la reunión familiar sea inmensa, ¿no? Pero en el caso de las tipografías, cada una de ellas comenzó con una, pero después fue creando sus propios hijos y se fue ampliando y ampliando y ampliando. Y hoy en día de cada una de esas familias puede haber muchísimas letras. Entonces la familia es la categoría grande, como cuando uno habla de la familia, de la clasificación de los animales y empieza a mirar toda la taxonomía de los animales, es algo similar. Con la diferencia que aquí es más simple porque se habla de la familia tipográfica y del nombre de la fuente, que la fuente es como el individuo. Entonces, digamos, en mi caso, la abuela se llama Georgina Zamudio y ella tuvo varios hijos, etcétera. Ella es el nombre de la familia, ¿sí? Familia Zamudio. Yo vengo siendo un tipo de letra, o sea, una fuente tipográfica. Yo soy Andrés Martínez. Entonces es lo mismo, la familia romana, gótica, sans serif, script, gráfica, cada una de esas son familias y van a tener divisiones que son las fuentes. Recordar algunas características de estas 5 familias tipográficas para que las comprendan. De la familia gótica, pues que son las letras que provienen de la Edad Media, son letras bastante antiguas, son las que se usaban antes de que se inventaran la imprenta y todos los libros eran escritos en eso, pero son muy difíciles de hacer, no se pueden emplear hoy en párrafos porque obviamente es muy difícil leer un párrafo gótico y hoy en día ustedes las pueden ver en cosas como diplomas, en algunos nombres, en algunas cosas muy concretas. Tenemos también la letra romana, la familia romana, que la familia romana es la que tiene serifas, las que tiene paticas. Acuérdense de ese término, serifas. Y esas romanas provienen obviamente del Imperio Romano, y la serifa es un accidente que ocurrió cuando alguien estaba cincelando, o sea, marcando sobre la piedra la letra, y el cincel al final dejó una marca que después fue utilizada como un elemento decorativo. Entonces esa patica es una marca accidental que se volvió famosa después. Esta letra romana es la letra más usada en el planeta. Es la más usada. Libro que usted abra, revista que usted abra, periódico que usted abra o contenido de internet que abra, la mayoría que tiene que ver con contenido hacia abajo está escrito en romanas, porque son escritos largos, porque son las de mejor lectura. Al tener paticas en la parte de abajo y ver un renglón completo escrito en romanas, ustedes casi que ven una línea invisible que hace que parezca un renglón. Entonces va a tener mejor lectura porque a medida que coloquemos más líneas de texto en las romanas, uno siente que está leyendo algo ordenado. Creo que podríamos decir que es la que más se usa en el computador, la más famosa, la Times New Roman, pero hay varias, entonces importante la letra romana. Tenemos también la sans serif, que está escrito en francés. Sans significa sin y serif, pues serifa, como su nombre lo indica, pues no tiene serifa, o sea, es bastante simple. Se llama palo seco o lineal también. Es lo opuesto a la romana. Normalmente se utiliza para carteles, afiches. Se considera una letra que no tiene como una personalidad muy definida, entonces es neutral casi, ¿cierto? Es muy funcional. Hoy en día ha aumentado mucho su uso, muchísimo, y se utiliza en muchas páginas con textos muy cortos. Por ejemplo, en YouTube ustedes van a encontrar las descripciones de videos y nombre, todo eso en este tipo de letra. Es de muy buena legibilidad, pero en frases cortas o ya porque en líneas de texto muy largas puede generar un poquito de cansancio visual porque no hay una línea de renglón definida, entonces yo puedo saltar de lado a lado. Es más fácil perderse en un párrafo con sans serif que en uno con romana, pero no significa que sean de mala lectura. O sea, es decir, tienen esa fallita, pero no es una cosa significativa. Bueno, tenemos la familia script, que es muy fácil de explicar también porque es una letra que su objetivo es imitar la letra escrita a mano. ¿Listo? Entonces, cualquier tipografía del computador que parezca letra escrita a mano es una letra script, una familia script.
¿Listo? Este tipo de letras se usaban mucho en la época del siglo XIX, cuando se escribía a mano las cartas de la gente que escribía muy bien y que tenían de un estatus mayor. Entonces cuando escribían así, pues era letra script. Hoy en día la más famosa de todas es la Comic Sans y la cursiva, son las dos más famosas. La Comic Sans es la que se utiliza en el computador, que parece de cómics, y la cursiva, la que enseñan en muchos colegios en primaria. Problema de las letras script es que tienen una lectura que es para textos cortos. Si se coloca en párrafos muy largos es muy complicado leerla. Y pues imagínense un libro escrito en letra script, no es fácil de leer, porque la letra script se mueve mucho por la curvatura, entonces cansa mucho la vista. Bueno, y la última letra importante, familia tipográfica, se llama la familia Graphic. La familia Graphic, también llamada gráfica o de fantasía, es una familia tipográfica en que las letras todas son diferentes unas de las otras. Es decir, un alfabeto de un tipo no va a ser igual a otro, a diferencia de las romanas, por ejemplo, que se pueden parecer, la Times y la Bookman, ¿sí? Que son dos romanas. Esas fuentes se pueden parecer, en cambio las Graphic no. ¿Por qué? Porque están dibujadas, son ilustraciones. Entonces no siempre las Graphic buscan que se lean bien, sino buscan es decorar. Ustedes ven, por ejemplo, el logo de Avengers, la de la película, y esa letra A con una flechita es una letra gráfica, que solo va a verse bien en ese contexto de Avengers. Puede que alguien más la use, pero se va a ver bien en Avengers porque fue inventada para eso. De esas vamos a encontrar las que tienen forma en llamas, la que tiene forma... bueno, hay muchas formas variadas, ahorita les muestro unos ejemplos. Bueno, esas son las características generales de esas letras. Ahora rápidamente les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos la gótica, está hecha con pluma, en esa época pluma de ganso, entonces generaba unas punticas muy variadas porque la pluma tenía un grosor plano, entonces si yo escribía con la pluma no iba a ser el mismo grosor siempre, sino que iba a cambiar de calibre, como las plumillas que uno utiliza con tinta china. Bueno, tenemos la familia de las romanas, que tiene 5 hijos mayores, que, por decirlo de alguna forma, que son la veneciana, la garalda, la transicional y la egipcia, perdón, la egipcia y la didona, y si ustedes se dan cuenta las 5 son diferentes. Entonces tienen unas características muy sutiles que hacen que se vean diferentes. Entonces va a haber muchos tipos de egipcias, muchos didonas, muchas transicionales, muchas garaldas y muchas venecianas. Hagan de cuenta que los hijos de la señora romana, de esos 5, pues tuvieron otros hijos. Entonces la veneciana va a tener sus características y las letras que tengan esas características van a ser la mayoría veneciana. Por ejemplo, la veneciana tiene un ángulo de inclinación en las letras, como ustedes ven en la E, está un poquito inclinada a la izquierda, a diferencia de la transicional, que es la de la mitad, en que están rectas. Entonces esas pequeñas diferencias, que no las voy a mencionar todas, pero ustedes pueden verlas en la gráfica, van a hacer que las familias, las letras que tengan esa característica van a ser de la familia romana, pero van a ser una variante que son las venecianas. La transicional, las que tengan rectas todas, las letras rectas de ese tipo, van a ser pues obviamente transicionales. Y las egipcias, si se dan cuenta, tienen la serifa recta. Entonces toda letra diseñada que tenga una serifa recta gruesa va a ser egipcia. Entonces son características genéricas, son los 5 hijos de la familia romana importantes. Bueno, en la sans serif vamos a encontrar también 4 hijos importantes, que son la grotesca, la neogrotesca, la humanista y la geométrica. Y ustedes se pueden dar cuenta de las diferencias viendo la letra G y viendo la letra O. Perdón, Q. La letra G, ustedes se dan cuenta que en la primera y en la tercera son muy parecidas, mientras que en la segunda y en la cuarta no. Si ustedes ven la Q de la primera y de creo que es la única que tiene esa curvatura de la virgulilla, que también se llama ahí en la Q eso, mientras que en la humanista es recta, en la neogrotesca, perdón, es recta, en la humanista está por fuera como curvita, y en la geométrica vuelve a estar recta. Entonces va a haber ese tipo de cambios sutiles, el grosor, etcétera, van a hacer que esas familias pues tengan esas variaciones. La sans serif tiene esas 4 variaciones. Podemos ver algunos ejemplos de cada una. Bueno, vengan, las pasamos por acá. De cada una como estaría escrita, y ustedes ven los 4 textos muy sutilmente cambiados. La G, por ejemplo, ustedes pueden mirar letra por letra y van a encontrar algunas diferencias en algunas de las letras. Miren, por ejemplo, la Y de estas dos, que es recta, aquí es curva, aquí también. Van a encontrar, por ejemplo, en la letra K cómo cambia la humanista. Bueno, hay diferentes cambios que no los vamos a ver completos porque es muy complejo. Me interesa que sepan que la letra sans serif es la que no tiene paticas, que es la que es limpia. Aquí tenemos 2 ejemplos de la script. Al lado izquierdo una script minúscula simula la letra pegada, pero pues está
sencillita, calibre, el grosor es el mismo, mientras que al lado derecho tenemos una muy finita, que el grosor cambia, entonces es de gruesa a los lados y delgada en las líneas horizontales, y esta es más fina. Ambas son scripts. Y tenemos la graphic, que aquí tenemos varios ejemplos. Está la Kona, que tiene como esa forma de hojas de palmera. Está la Life, Love and Hope, que tiene esas curvaturas extras. Está la Tiger, que es la que tiene rayitas de tigre. Y está, bueno, esta que, si no estoy mal, es la Square, que está basada en un cuadrado y tiene como que insinuada dentro del cuadrado la letra, así como si estuviera cortando el cuadrado. Entonces esta letra es más difícil de leer, por eso es que son letras únicas. Se utilizan para algunas pocas cosas nada más. Bueno, y por último, para cerrar el tema de la clase de hoy, les muestro aquí lo que nosotros llamamos en diseño, por molestar un poco, la tabla periódica de las tipografías más populares e influyentes. Entonces los diseñadores, cuando a veces creamos libros o afiches, etcétera, y tenemos dudas de qué letras usar, nos remitimos a esta categorización, que ahí están las letras más famosas, las más bonitas y mejor hechas, que me van a ayudar a elegir un tipo de letra. Y se puede actualizar, seguramente con la medida que pasen los años, cada X años se actualiza. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, unas sans serif, yo me voy a dar cuenta que al lado izquierdo están casi todas las sans serif. Si yo me voy al centro, están las romanas, abajo están las góticas a la derecha. Aquí graphics no hay porque recuerden que son muy diferentes unas de las otras. Y en los cuadritos rojos arriba tenemos algunas de las script. Entonces ahí están categorizadas. Ustedes pueden ver las más famosas, por ejemplo la Garamond, que está la G en el centro verde debajo de los cuadritos rojos. La Garamond es muy famosa. La Times New Roman, que la tiene el computador, está debajo también de esos cuadritos rojos, la que tiene la letra T. Y va a haber algunas. Entonces esta es una guía para cuando uno quiere usar letras bonitas. No todas son de computador, algunas hay que comprarlas porque hoy en día las letras tienen licencia porque son diseñadas. Entonces las que vienen con Word o con Office, esas las paga Office. Si yo compro un programa, el programa puede pagar licencias y cuando uno compra el programa tiene la posibilidad de descargar letras de ese programa gratis, como es el caso de Photoshop y algunos programas de diseño. Entonces con Word, no recuerdo cuántas vienen, pero vienen una cantidad significativa que permite poder trabajar tranquilamente en textos nuevos. Bueno, esa es la clase de hoy. Sobre esta clase les voy a pedir el favor que tengan los apuntes al día, al igual que la clase de fotografía que es la anterior. Y pues obviamente lo único que les pido es que para cerrar este tema, después de hacer su resumen, estemos pendientes de un ejercicio que yo voy a colocar en tarea acá. El ejercicio lo colocaré de esta o la otra semana para que tengan la opción de desarrollarlo. Es un ejercicio muy simple, que es escribir su nombre en las letras romanas y sans serif, pero les voy a explicar en otro video muy cortico cómo se dibujan las letras romanas y sans serif. Entonces hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos próximamente.